Lo que hemos revisado en la clase anterior tiene que ver con el hardware de dispositivos de entrada y salida. Hemos revisado que existen dispositivos por bloques, por caracteres. Les he mostrado en Unix cómo se diferencian estos. También les había mostrado que existe un dispositivo especial, que es el reloj, que no es ni por bloques ni por caracteres. Otro elemento importante que hemos revisado tiene que ver con los controladores de dispositivos. Cada dispositivo de entrada y salida tiene un controlador que se comunica a través de los buses con la memoria y el procesador. Y esta interrelación hace que el controlador sea quien realice el trabajo con el dispositivo y pueda rendir cuentas al procesador, o el procesador delegue el trabajo hacia el controlador. Esa es la idea. La forma de comunicarse entre el controlador y el procesador es a través de interrupciones. Y claramente también les he mostrado en Windows el IRQ de hardware o la interrupción correspondiente a cada uno de los dispositivos. Hemos diferenciado que el disco duro podría tener el IRQ14, pero podrían haber dos discos duros. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es cuál? Por el rango de direcciones de entrada y salida. También les he mostrado que en el caso de un monitor o una tarjeta de video, no solamente está el IRQ y el rango de dirección de entrada y salida, sino también el rango de memoria que se puede asignar a ese dispositivo. Hemos hablado de DMA como el acceso directo a memoria, como un mecanismo que permita ir guardando todo lo que se recupera de un disco duro o se va guardando a un disco duro, de tal forma que no tengamos la interrelación con el procesador y la memoria directamente, sino que el procesador delega la función al controlador. El controlador de disco trabaja con el DMA, con su propio buffer, y va guardando las cosas en el buffer, va copiándolas a memoria o al revés, hasta que termina y luego lo interrumpe al procesador y le dice que el trabajo está hecho. Es una forma de equiparar velocidades, les decía, porque tenemos dispositivos electromecánicos frente a dispositivos electrónicos. Otro elemento para equiparar velocidades también tiene que ver con la intercalación. Les he hablado de que el disco va girando, el plato del disco va girando, y que la información que tiene que leer de alguna manera tiene que estar en forma contigua. Hoy vamos a hablar de esto también, y por la velocidad de rotación del disco a veces es difícil conseguir cosas en forma contigua, así que se intercala la información, intercalado simple, como en este caso el 0, se salta 1, está el 1, se salta otro, está el 2, o intercalación doble, donde está el 0, se salta 2, está el 1, se salta 2, está el 2, y así sucesivamente. Son mecanismos o trucos que permiten de alguna forma utilizar los dispositivos que tengamos lentos frente a la electrónica del procesador. Hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con el software de dispositivos de entrada y salida. Y normalmente la arquitectura de software está basada en capas, una serie de capas que permiten generar distintos tipos de funciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el hardware en la parte más baja, que va a realizar la operación de entrada y salida a nivel de controlador hardware como tal, y por encima tenemos el controlador de interrupciones, el vector de interrupciones que se va a encargar de delegar funciones a través de la interrupción del dispositivo que haya necesitado hacer algo. Por encima de la parte rosada ya tenemos lo que es software, y ahí tenemos lo que se llama driver o manejador de dispositivo. El driver es lo que relaciona el hardware con el software específicamente. El software independiente del dispositivo es todo software que nos permita hacer tareas genéricas, por ejemplo, guardar un archivo. Hay un iconito que tiene un disquete, presionamos eso y guardamos el archivo. Imprimir, hay un iconito que aparece con una impresora, no importa la aplicación que estemos usando, presionamos control P y vamos a imprimir. O sea, son cosas genéricas para todos los dispositivos. Entonces, este es el software independiente del dispositivo. Y por encima está el proceso del usuario, que no es otra cosa que el usuario que está interactuando con la máquina a través de alguna interfaz, a través de una aplicación. Esa aplicación interactúa con el software independiente del dispositivo, el software independiente del dispositivo interactúa con el driver del dispositivo, que a su vez interactúa con la parte hardware a través de las interrupciones. Esa es la idea de la relación que existe entre el software y el hardware de la entrada y salida. No sé si tienen alguna duda. ¿Se entiende? Ingeniero. Ok. Bueno, de una manera un poco más desglosada, está en el texto.
les voy mostrando los distintos elementos, que hay una gráfica que condice con lo que acabo de citar. Aquí tenemos los dispositivos en la parte inferior, la impresora, un lector de CD, cualquier cosa. Por encima de eso está el controlador hardware, ya habíamos hablado de eso, la clase anterior, que se comunica a través de las interrupciones, no se olviden de eso. Y ahora tenemos encerrado en un recuadro la parte software. El espacio del kernel del sistema operativo tiene que ver con el sistema operativo en sí y algún tipo de driver que permita reconocer ese hardware. Si es una impresora, el controlador hardware va a encargarse a través de su bus de datos, mandar la comunicación, si es USB, si es cualquier comunicación. Y el driver va a permitir que muchas características de la impresora sean reconocidas. Sin el driver se puede utilizar como una impresora genérica y no aprovechar cualquier característica especial que tenga. Lo mismo con el disco duro, por ejemplo, si tuviésemos un disco duro y esta tiene una tecnología especial que no es reconocida por la máquina, por ejemplo, SCSI, es un disco de alta velocidad de servidores, necesitamos algún tipo de driver que reconozca los discos SCSI. Y cualquier otro elemento, un monitor que tiene características especiales, necesita cargar su driver para aprovechar estas características. O como les decía, un teclado que tenga un montón de teclas que nos permita funcionar como un órgano, necesita un driver para que se reconozca esto. De otra forma, sin el driver, se va a reconocer como un teclado genérico y va a cumplir solo las funciones genéricas. Estos drivers se comunican con el resto del sistema operativo a nivel del kernel y esto que es el espacio del kernel se comunica con el espacio del usuario, con el programa de usuario. Aquí podemos tener Word, un programa de usuario, el usuario está ejecutando Word y a través del Word puede imprimir, puede recuperar un archivo, puede hacer lo que sea. Entonces, la idea es que el programa, el espacio del usuario se va a comunicar con el espacio del kernel, del sistema operativo, y este se va a comunicar con el hardware para poder entenderse con el dispositivo de entrada o salida. ¿Qué más? Hablemos del dispositivo de entrada y salida que hemos estado viendo. Aquí está otra vez la parte de las capas. Los discos. ¿Qué son los discos? Un disco duro internamente es algo parecido a esto. Claro que esto no es un video, es una imagen, ese movimiento, de algo que se presenta un disco duro por dentro. Tenemos aquí otra, un poco más real, si quieren, pero igual siguen siendo imágenes. Un disco, en primer término, tiene la ventaja de tener una mayor capacidad de almacenamiento que la memoria principal. El precio por bit es mucho más económico que la memoria RAM. La información no se pierde al apagar la computadora, aunque el uso inapropiado de discos puede generar algún tipo de problemas o fallas. Si está funcionando el disco duro y le apagamos la máquina, podemos provocar algún tipo de falla en el disco duro. O golpear la máquina, también puede afectar al disco duro. Es un dispositivo electromecánico. Entonces, al ser electromecánico, tiene partes que pueden dañarse por los golpes. El disco duro tiene un hardware y en ese hardware podemos distinguir principalmente una serie de platos metálicos que están colocados todos en un eje y que giran a 7.200 revoluciones hasta 10.000 revoluciones por minuto. Estas superficies metálicas están recubiertas de una superficie electromagnética de tal forma que existe un brazo de cabezales y los cabezales en sí producen un cambio en las partículas magnéticas para lectura o para escritura y a través de eso se recupera la información. Si vemos uno solo de los platos, podemos ver que círculos concéntricos nos permiten definir algo que se llama pista. Entonces, un círculo concéntrico en el disco duro es una pista. Y cuando se divide radiales, tenemos un sector. Cada sector del disco duro tiene un tamaño de 512 bytes. Entonces, ¿cuántos sectores y cuántas pistas tiene que haber para que un disco duro tenga una capacidad específica? El cálculo es bastante simple. Voy a buscar aquí un tipo de imagen que nos permita mostrar esto.
aquí. Esta es una imagen, esperemos que esté lo más clara posible. Fíjense, aquí tenemos las pistas, los círculos concéntricos y las radiales, y cada uno de estos elementos es un sector, ¿no? Aquí está. Otro elemento, aquí, veamos si se distingue. No sé si se lee, creo que no, pero esto tiene 16 cabezales. Bueno, esto dice 15 cabezales, 63 sectores. Y tiene, aquí está el dato copiado, 13.328 cilindros. ¿Qué es un cilindro? Cuando tenemos varios platos y tenemos una pista en el plato, como en este caso, la misma pista en la otra cara, en el otro plato, en la otra cara, en el otro plato, en la otra cara, genera un cilindro. Entonces, sin moverse el cabezal ubicado en esta pista, en realidad está leyendo la cara anterior de esta pista, la cara posterior de esta pista, la cara anterior de este segundo plato y la cara posterior de este segundo plato, y la cara anterior y posterior del tercer plato. En la práctica está leyendo 6 sectores sin moverse. Cuando les decía que la información se guarda en forma contigua, quien sea, con una lógica simple, puede entender que es uno a continuación del otro, como en este caso. Pero no. Forma contigua en el disco duro es que esté una parte en esta pista, otra parte en la parte anterior, posterior, de todo un cilindro. De tal forma que podamos obtener la información de un archivo sin mover el cabezal de lectura. Entonces, como hemos podido ver, aquí los platos están girando y los cabezales se están moviendo. En cierto lugar donde esté el cabezal está accediendo a una pista. Si vemos este otro, aquí podemos ver que existen varios platos. Entonces, cualquier ubicación que tenga el cabezal está leyendo todo un cilindro, no una pista. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Están vivos? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, hagamos un cálculo simple. Vamos a determinar qué capacidad tiene este disco duro. ¿Está bien? Normalmente nos muestra la capacidad, pero vamos a determinarla. Vamos a ver cómo se calcula. Tenemos una cantidad de cilindros. Fíjense, 13.328 cilindros, 15 cabezales. Es raro que tenga 15 cabezales, es raro. Normalmente es un número par de cabezales, pero bueno. Y 63 sectores por track. Se tiene que multiplicar cilindros por cabezales y por sectores. Y eso se tiene que multiplicar por 512 bytes que tiene un sector. Y debería darles este valor. Hagan el ejercicio, díganme qué valor tienen. 13.328 por 15 por 63 por 512. ¿Cuánto sale? Sí sale eso, ingeniero. ¿Cómo? Sí sale eso, pero bueno, con muchos, este es, por Claro, así 6 decirlo, gigas. O como sea, 6 600 gigas binarios. tenemos de disco, pero seguramente tienen un montón de valores, ¿no? Tendrían que dividirlo entre 1024, dividir entre 1024 para hacer K, mega, giga, etc. Pero bueno, esa es la forma de calcular. El detalle está que si uno revisa, por ejemplo, esto, ¿cuántos círculos concéntricos puedo colocar en un disco del mismo tamaño? O sea, ¿hasta cuántos círculos concéntricos podría colocar? Si este disco de 6 gigas tiene, ¿dónde está? 13.328 cilindros, ¿cuántos cilindros o pistas tendrá un disco de 2 teras? Veamos. Vamos a poner aquí 1 tera simplemente, no importa. Claro. Vamos a ver si distingue. Lo importante es distinguir la imagen. A ver.
Aquí está. 16.300, no sé si es 83 o 63, por 16 por 63. ¿Alguien podría hacer ese cálculo? 16.383 por 16 por 63 por 512. 16.514.64. ¿Cuánto? 16.514.64. Lo ha multiplicado por 512 eso, ¿no? ¿Dijo por 16.63 o como? 16.383 por 16 por 63 por 512. O sea, los tres valores que aparecen aquí, 8.455.200. otra vez, por favor. 8 millones Ok. 8 gigas. 455. O sea, 8 gigas es eso. Ese es el tamaño máximo que un disco duro puede tener cilindros. La tecnología actual, no importa cuán avanzada esté, no permite más que tengamos círculos concéntricos hasta 8 gigas. O sea, lo más juntos posible, el cabezal más pequeñito posible. Lo máximo que va a leer es eso. ¿Cómo es posible entonces con un disco de 8 gigas aquí me diga que aparece 1 terabyte? Aparece este otro concepto, Logic Block Address, LBA. Y esto es una forma de hacer por software lo que el hardware ya no puede. Entonces, nos está direccionando bloques lógicos de estos sectores físicos. Esto es hardware, CHS, cilindros, heads de cabezal, S de sectores. Esa es la forma de calcular. Y esta otra se llama LBA. Y aquí nos dice 1.953.525.168. Y esto multiplíquenlo por 512. ¿Cuánto les da? Tiene que darles algo como 1 tera. ¿Funciona o no funciona? 1 por 10 a la 12, ingeniero. Ok, 1 tera. Si vemos otro, vamos a buscar uno de 2 teras. Vamos a ver uno que se pueda ver bien. Parece que este se va a distinguir. Se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, aquí dice LBA. Fíjense otra vez. Este disco es de 4 terabytes, si no me equivoco. Entonces, veamos. El CHS dice 16.383 por 16 por 63 por 512. ¿Cuánto nos da eso? 8 gigas. Es el tope. No hemos podido llegar a más. La tecnología actual solo permite llegar a nivel hardware a 8 gigas. Si se fijan al lado izquierdo, aparece como 7, 1, 2, 3 billones, 7.814.937.168 sectores. Multipliquen eso por 512. ¿Cuánto sale? Lo que dice LBA. ¿Cuánto sale? 3.99 y 10 elevado a la 12. 4 terabytes. Así que es mentira que los discos grandes que tenemos físicamente tengan esa capacidad. Se genera una forma lógica de esa capacidad. Lo físico es 8 gigas, máximo. No se ha podido llegar a más. Veamos LBA versus CHS. Quiero ver alguna imagen de esto. Aquí está. Fíjense que esto les había mostrado, que se dividen en pistas y después tenemos radiales y ahí tenemos los sectores. ¿Se acuerdan? De eso hemos hablado. Esto es. Esta es la forma en la cual se llega hasta los 8 gigas. ¿Qué ha sucedido aquí? Fíjense que, a ver, este sector 1, que está marcado con 1 aquí, es más grande que este 1 que está aquí. Y va a ser más grande, más pequeño, perdón, que este 1 que está aquí.
Este sector está ocupando mucho espacio y este muy pequeño. Cuando dividimos en pistas y sectores radiales, el disco, en círculos concéntricos y luego radiales, anillos y luego radiales, tenemos esto, que los sectores externos son más grandes que los internos. Estamos desperdiciando disco. ¿Qué se hace con LDA? Fíjense. Se divide en círculos concéntricos, pero ahora se divide ya no en radiales, sino en tamaños del mismo, la misma dimensión, todos los sectores. Y logramos tener más cantidad de sectores. Aquí tenemos sector y ahora se llama clúster, a lo que antes llamábamos sectores, es decir, un grupo de sectores. Aquí tenemos la pista y obviamente el cilindro, es lo que les decía, ¿no? Exacto. Entonces, esta forma de manejar un direccionamiento lógico hace que podamos multiplicar la capacidad física del disco. Esto demanda un tiempo, que significa que un disco de 4 teras debería ser más lento que un disco de 8 gigas. Porque una cosa es trabajar a nivel de hardware y otra cosa es trabajar a nivel de software encima del hardware, que tiene que ser traducciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de memoria y que teníamos que traducir memoria lógica y memoria física? Es algo parecido. Entonces perdemos tiempo. Y aquí no existe un caché que esté guardando las direcciones lógicas más accedidas. No funciona así. ¿Se entiende la diferencia? Ya saben cómo calcular la capacidad de un disco, pero lamentablemente en discos actuales lo máximo que vamos a llegar es a tener 8 GB. No vamos a tener más. Entonces la lógica es esa. Son platos y son cabezales. El plato por ambas caras se utiliza. Entonces los cabezales existen por ambas caras. Si vemos aquí, este es un brazo que tiene varios cabezales, o sea, estamos viendo el de arriba, pero tiene varios cabezales que están entre los platos, pasando. Por lo tanto, los cabezales están en ambos extremos, mirando cada cara del plato. Veamos el ejemplo este. No, ¿dónde estaba el disco? Quiero ver un disco. Este. Me dice que son 16 sectores, ¿se acuerdan? Perdón, 16 cabezales. El CHS. 16.383 cilindros, 16 cabezales. Entonces, por lógica simple, si tengo 16 cabezales y tengo 2 platos, porque lo máximo que se tiene ahora son 2 platos, cada bracito de cabezal, ¿cuántos cabezales contiene? Tengo 2 platos y me dice que tengo 16 cabezales. Primero, tengo un brazo por cada cara de plato. ¿Cuántos brazos tengo? 4. 4. Y si tengo 16 cabezales, ¿cuántos cabezales hay en cada brazo? 32. 4. 4. 4 por 4 es 16. Entonces, en cada bracito, vamos a ver el de arriba que estamos viendo aquí, existen 4 cabezales. Sin moverse el cabezal, está leyendo 4 cilindros al mismo tiempo. Sin moverse. ¿Se dan cuenta? 4 cabezales por cada brazo. Y por cada cara existe un brazo. Son dos platos. Tenemos 4 brazos por 4 cabezales, 16 cabezales. Entonces, sin moverse, están leyendo 4 cilindros completos. Un archivo grande podría ubicarse en esos 4 cilindros. Y eso sería para nosotros la asignación contigua, sin mover el cabezal. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. Para que el disco pueda leer o escribir un bloque, un clúster, depende de 3 factores. El primero es el tiempo de búsqueda, es decir, el tiempo que toma mover el brazo al cilindro correcto. Esto, que se esté moviendo el brazo al cilindro correcto. Queremos el cilindro 2, entonces tiene que desplazarse desde donde está hasta el cilindro 2. Ese es el primer tiempo. El segundo es el retraso rotacional. Fíjense que el disco está girando, el plato está girando, perdón, y el cabezal está en cierto lugar.
Vamos a suponer que este punto que estoy marcando es el que quiero ver. El retraso rotacional es que va a girar a 7.200 revoluciones por minuto, obviamente, pero va a tardar en ubicar el sector precisamente por debajo de donde está el cabezal. A eso le denominamos retraso rotacional. Y por último, una vez que el plato está en el lugar exacto y el cabezal está en el lugar exacto, necesitamos un tiempo para transferir los datos. Estos tres elementos hacen a la lectura o escritura de un bloque de disco, y que es un gran problema. Nosotros vamos a revisar a partir de mañana algo que se llama planificación de discos, pero vamos a ir solamente al tiempo de búsqueda. Es decir, cómo se mueve el cabezal para solicitar todos los cilindros que necesita un archivo o varios archivos. ¿Se han dado cuenta alguna vez que su disco duro, aparte de sonar, calienta? Justamente es porque el brazo se está moviendo demasiado. Significa que el algoritmo de planificación que están usando o que está usando el sistema operativo es malo y está haciendo que se caliente mucho el disco duro. El rozamiento genera temperatura. Aquí el cabezal no está rozando el plato, está a una superficie mayor, pero una superficie tal que no raye el plato, pero le permita leer la partícula magnética. Entonces no está sobre el plato rayándolo. Si se arruinaría el cabezal, el brazo rayaría el disco y produciría rayas físicas en el plato metálico, lo que también incidiría en las partículas magnéticas y la información del disco sería irrecuperable. Por lo tanto, está a una cierta altura del disco que está girando. Pero igual, el brazo al moverse tanto y el plato al estar girando genera calor por rozamiento, por fricción, aun cuando tengan separación. Y eso hace que el disco duro se caliente. Cuanto más caliente esté el disco duro, más lento se pone la recuperación de información. Entonces vamos a ver distintos algoritmos que van a permitir mover ese cabezal de una forma u otra, de una forma óptima o de una forma nada óptima. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, Dime. estos discos duros, bueno, son lo mismo tanto en dispositivos que ya sea, digamos, como una laptop, una desktop o un celular, tal vez. Bueno, primero el celular no tiene disco duro. Los celulares tienen memorias tipo flash. Es decir, vamos a hablar de los discos de estado sólido, ahí van a entender eso. Pero las portátiles antiguas y los desktops tienen discos duros, sí. Existen de 2,5 pulgadas, que son los tamaños de disco para portátiles, y de 3,5 pulgadas para desktops. Entonces los discos funcionan igualito. Tienen 2 platitos, 4 brazos, 16 cabezales, 63 sectores, normalmente. Lo único que cambian es la cantidad de cilindros. Y por la operación que hacemos sabemos cuánto de capacidad tiene, aunque hasta 8 GB. Entonces, sí, si son discos de estado sólido más actuales, obviamente no tienen este principio. Y vamos a ver cómo funciona eso una vez que terminemos la planificación de disco duro. ¿Qué más? Y su tiempo de vida aproximado de un disco duro trabajando, digamos, qué sé yo, bien, ¿cómo sería, Inge? En realidad, si lo tratas bien el disco duro, difícilmente vas a hacer que su vida útil se acabe. Lo más probable es que la tecnología cambie y tengas que cambiar tu disco duro. Lo más probable. Yo no he tenido problemas de discos duros bien tratados o sea, que se dañen. Maltratado significa basta un golpe. Basta un golpe cuando está funcionando para que el problema de los cabezales o que raye los platos sea evidente. No tienen un tiempo de vida útil evidente, o sea, es decir, duran 10 o 15 años. Normalmente los discos duros que tengo antiguos, todavía si los conecto y tengo la forma de conectarlos, lo más probable es que funcionen. Lo más probable. Estos discos están cerrados al vacío, no tiene que haber ni una partícula de polvo. Yo tengo físicamente discos duros abiertos para mostrarles, pero aquí no sirve de nada, ¿verdad? En clases presenciales les mostraba y, bueno, podían jugar haciendo girar los platos o revisando los cabezales. Pero esos discos ya no funcionan.
Si los conectamos, lo más probable es que no lean nada. Entonces, si entra aire, ya tenemos dificultades porque partículas de polvo se pueden ubicar entre el cabezal y el plato y rayarlo directamente. ¿Qué más? Entonces, vamos a dejar para el día de mañana